En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más para seguir desarrollando el Padre Nuestro. Esta oración que el Señor nos dejó y le enseñó a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñara a orar. Por lo tanto, tiene un sello especial, es diferente para nosotros porque fue creada y enseñada por Jesucristo mismo. Aquí no hay intervención nuestra, humana, ¿no? Son todas palabras que nos bajan, que nos llegan desde el cielo. Este capítulo de hoy vamos a ver, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Una, una indicación del Señor, una petición que nosotros le hacemos que es fundamental para nuestras vidas. Y como saben ustedes, estas reflexiones las prepara el equipo de formación de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños, en Vitacura, Santiago de Chile. Y hoy día, como les decía, veremos esta, ¿no? Nuestra tercera petición. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y que está, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, la reflexión anterior que era sobre el venga a nosotros tu reino, están las dos íntimamente relacionadas, estrechamente relacionadas, porque el reino y la voluntad de Dios nos llegan y se nos manifiestan en Cristo. Es Él, la voluntad de Dios. Y ocupamos, como siempre, como bibliografía, se los doy siempre primero la Biblia. Tomamos de ahí, les voy a leer algunas citas. Jesús de Nazaret, del libro del Papa Benedicto XVI, el Catecismo de la Iglesia Católica desde el número 2822. Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad. Ya vamos a ver cómo está relacionada la santidad con todo esto, ¿no? Y también, y esto quiero destacarlo, de aportes que nos ha hecho llegar el grupo de oración de la parroquia, el grupo de oración La Divina Voluntad. Ahí tenemos una hermosa instancia de formación para todos nosotros que nos puede aportar mucho. Pero partamos por el comienzo, como se dice, ¿no? ¿De dónde, por qué podemos cumplir? ¿Por qué estamos capacitados para cumplir la voluntad de Dios que nos llega manifestada en Cristo? Por una sencilla razón que encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y 2, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos ya su voluntad. Por lo tanto, hacer la voluntad de Él es desarrollar en nosotros lo que ya está en potencia, lo que ya es nuestra esencia, es lo que nos ha venido directamente de Dios. Somos su creación. Y aquí les voy a leer del Papa Benedicto un párrafo que es de su libro Jesús de Nazaret, un párrafo que es iluminador. Como nuestro ser proviene de Dios, podemos ponernos en camino hacia la voluntad de Dios a pesar de todas las inmundicias que nos lo impiden. Esto es precisamente lo que indicaba el Antiguo Testamento con el concepto de justos, vivir de la palabra de Dios y así la voluntad de Dios entrando progresivamente en sintonía con esa voluntad. Claro, es nuestra conversión permanente, ¿no? Entramos en su voluntad y la vamos conociendo a medida que vamos avanzando en ese conocimiento. Y él, pero ¿qué significa la voluntad de Dios? ¿Cómo la podemos
reconocer, cumplirla, ¿no es cierto? Se pregunta el Papa Benedicto en su libro. Y nos dice, fíjate, mira, aquí hay algo que no siempre lo pensamos, lo meditamos, ¿no? El Papa dice, el Papa Benedicto dice, el hombre en lo más íntimo conoce la voluntad de Dios, que hay una comunión de saber de Dios profundamente inscrita en nosotros que llamamos conciencia. Y San Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 2, les dice al respecto, y aquí lo voy a decir también un poco con mis palabras, mira, les dice, cuando vemos que los paganos, que no están bajo la ley, ¿no es cierto? Eh, eh, no están bajo esa ley de Moisés, ¿no es cierto? Cumplen con la ley. Quiere decir que ellos llevan estos preceptos inscritos en su corazón, como lo dice su conciencia. Y claro, cumplen la ley por instinto divino, podemos decir. Es decir, hay algo ahí ya en nosotros enraizado desde nuestra creación en que nos hace ir hacia y cumplir esa voluntad de Dios. Y esta voluntad del Señor, y lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de la meditación, está en las escrituras desde el comienzo, ¿no? Desde que empezó nuestro caminar a la tierra prometida, empezando por el decálogo que Dios le entrega a Moisés en el monte Sinaí, como vemos en el capítulo 19 y 20 del libro del Éxodo. También en el libro del Levítico, en el capítulo 19, ya ahí encontramos un llamado a la santidad, que ya vamos a ver cómo está relacionada con esto del reino, ¿no? En, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, cuarto, eh, Moisés refiriéndose al encargo que el Señor le había hecho, le dice a los israelitas, tengan bien presente que ha sido el Señor mi Dios el que me ordenó enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra donde van a tomar posesión. Y esto de la tierra donde van a tomar posesión para el hombre de todos los tiempos, porque de alguna forma nosotros venimos y tomamos posesión del espacio de la tierra donde nos ha tocado vivir. Ahí hacemos nuestra vida. Ahí hay algunas señas, ¿no?, de lo que nos trae el Antiguo Testamento. Y si pasamos al Nuevo Testamento, ya nos encontramos con Cristo. Nos encontramos con la voluntad de Dios hecha hombre. En Cristo podemos ver con toda claridad por cómo siempre Él estuvo en Él. Había esa voluntad de hacer el deseo de cumplir con la voluntad del Padre. Como vemos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Nada puedo hacer por mí mismo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Y ahí mismo en Juan, en el capítulo que sigue, en el sexto, dice, ¿por qué he bajado del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Esta es la voluntad de mi Padre, dice, que el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Y quiere decir, aquí yo creo que se nos manifiesta con toda potencia cómo hasta dónde llegaba esa dependencia de la voluntad de Dios, ¿no? Porque como vemos en su expresión en el huerto de los olivos durante su pasión, ¿no? Eh, Estamos ante el sufrimiento humano extremo y él como hombre siente esto, ¿no? Un dolor insoportable. Y le dice, mira, padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, hasta los peores momentos, a veces estamos iluminados sin saber, cobijados sin saber por Dios y su voluntad.
Esa cita la podemos ver ahí en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas, en el de Marcos, en los tres eh, evangelios sinópticos. Toda la misión de Cristo estuvo siempre centrada en hacer la voluntad de Dios, como podemos ver eh, en la carta a los Hebreos. Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Otra, otra fuente riquísima, ¿no es cierto?, de enseñanzas, de cómo ir haciendo este reino, lo encontramos en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, ¿no? Que encontramos en Mateo y en Lucas. Eh, es Dios, ¿no es cierto?, el que nos transmite por intermedio de Cristo esa voluntad para que nosotros la conozcamos. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, etcétera, ¿no? Ahí están eh, todas las formas de ser que manifiestan que el reino está en nosotros. El Papa Benedicto en su libro dice al respecto, refiriéndose a las bienaventuranzas en Mateo, dice que son como una velada biografía interior de Jesús, como un retrato de su figura. Es decir, en las bienaventuranzas conocemos a la persona que Cristo quiere que nosotros seamos. Si seguimos buscando, vamos a encontrar en las parábolas del reino otra fuente también hermosa de cómo es ese reino, ¿no? ¿Se acuerda esa parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran valor, de la red? Cada una de ellas nos muestra diferentes aspectos del reino y cómo se realiza en nuestras vidas. Tenemos muchas orientaciones para ir conociendo esa voluntad de Dios hoy. ¿Qué es lo que hoy quiere el Señor que nosotros hagamos para el reino de Dios, para que su reino se manifieste en el mundo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No devuelvan mal por mal. No hagan a los demás lo que no quieren que hagan con ustedes. No juzguen. Y en la carta a los romanos, y aquí les voy a leer en el capítulo 12, eh, dice algo clarísimo, ¿no? Mira, no tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Claro, nos llama esta carta a los romanos a renovar nuestro interior. Ahí está el secreto, ¿no? Renovado ese interior, vamos a ver con mucho más claridad cuál es la voluntad divina para que la podamos manifestar. Y en el Papa Benedicto, aquí les voy a leer, esto es un poquito más largo, por favor, un poco de paciencia. Dice, vemos en la página 182 de su libro, respecto a este hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dice, en estas palabras de esta petición aparecen inmediatamente claras dos cosas. Existe una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros que debe convertirse en criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Y también la característica del cielo es que allí se cumple indefectiblemente la voluntad de Dios. O con otras palabras, y mira, esto lo remarcamos, que allí donde se cumple la voluntad de Dios está el cielo. La esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. La unión entre voluntad y verdad
la tierra se convierte en cielo, y en la medida en que ella se cumple la voluntad de Dios, también, que es solamente tierra, polo opuesto al cielo, sí en la medida en que se sustrae a la voluntad de Dios. Por eso pedimos que las cosas vayan en la tierra como van en el cielo, que la tierra se convierta en cielo, nos dice el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret. Si pudiéramos resumir todo esto, si tomamos en consideración todo esto que hemos estado viendo, ello se traduce claramente en un llamado a cada uno de nosotros a vivir la santidad en nuestras vidas. Y en la primera carta de Pedro podemos leer, así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Y aquí cita al libro del Levítico, sean santos como yo soy santo. Para bajar el cielo a la tierra, para que en la tierra se empiece a vivir ya el reino, que es en definitiva la voluntad de Dios, es necesario que vayamos por el camino de la santidad. Aquí les voy a leer el de Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Dice, como no puedes entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, leemos en Mateo en el capítulo 6. Tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño por construir con Él ese reino de amor y justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo contigo en todos los esfuerzos y renuncias que implique, y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en este empeño. Un llamado claro que está puesto ahí para nosotros, eh, que nos dice, mira, en el fondo es, mira a Cristo. Mira a Cristo, ve lo que dice, ve lo que hace, y ahí está la esencia de esta voluntad de Dios. Nos llamamos cristianos. Y ya desde nuestro bautismo, nunca se nos puede olvidar nuestro bautismo porque ahí quedamos santificados ya, consagrados a Cristo. ¿Se acuerdan esa pregunta que un hombre joven le hace al Señor, como vemos en los tres evangelios sinópticos? ¿Se acuerdan? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La respuesta a esa pregunta nosotros ya la conocemos. Hasta aquí esta reflexión de hoy día sobre hacer la voluntad de Dios, así como en el cielo, en la tierra. Vamos a avanzar en nuestro próximo encuentro a la cuarta petición. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿De dónde viene ese pan? ¿Es solamente para mí? Ya lo veremos. Y que va a estar disponible, como ustedes saben, como todos los capítulos, el segundo viernes de septiembre, que es el viernes 12. Todos los segundos viernes de cada mes van a aparecer estas meditaciones. Y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre.